Nosotros venimos en representación de todo el equipo de ingeniería de producción y básicamente lo que vamos a hablar es cómo optimizamos los pozos de gas lift en vaca muerta, ¿no? en todo lo que es yacimiento no convencional. Brevemente, estos son los temas que vamos a estar abarcando, así que esta sería nuestra guía. Y para comenzar, bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿No? Vista Energy tiene explotación de yacimientos en Ciudad de México, en México, y también tenemos operaciones en Neuquén. La operación más fuerte está en el campo no convencional en Neuquén, pero tenemos una sede en Buenos Aires donde está la jefatura y toda la gerencia, también algunas especialidades, y tenemos una sede en las oficinas que estamos en la costa del río Limay. Pero lo más importante, donde están nuestros pozos, es cerca de Añelo, donde tenemos a Bajada del Palo, Aguada Federal, Bandurria Norte y también pozos en Águila Mora. Esto es básicamente nuestro equipo. No solamente es todo el equipo de ingeniería de producción, sino también tenemos que destacar a todo lo que es la operación en campo, los superintendentes, recorredores y las distintas especialidades que allí trabajan. Sí, por ahí contarles que está basado en un paper del inicio del proyecto, que diríamos desde ese paper ahora ha pasado casi un año, así que les vamos a ir ampliando un poquitito, por ejemplo el equipo se ha ampliado, o sea, vamos a ir ampliando un poquito la info que presentamos con la charla. Bueno, para contarles un poco nuestra historia, vamos a hacer una analogía y tenemos un libro abierto, ¿no? Pero este libro abierto en el que estamos, con el cual el tema principal o la locación principal donde estamos trabajando es el no convencional, es un libro que vino en blanco, ¿no? Que entendemos que nosotros, ustedes que van a ser parte también de esto, tenemos la posibilidad de escribirlo y eso es una oportunidad muy grande para todos, ¿no? El equipo de ingeniería de producción junto con la compañía decidió como proyecto la masificación en el campo del no convencional del sistema de extracción final que es el gas lift. A diferencia de otras compañías, esto no estaba masificado, no se tenía pensado por todas las incógnitas que esto generaba, pero la empresa decidió inicialmente que este iba a ser su método de extracción y definió las bases de ese proyecto. Estos pozos que iban a estar con producción mediante gas lift, tenía que estar todas sus variables telemedidas, temperatura, presión, tratar de contener los controles lo más posible, lo más frecuente posible, poder adquirir información de fondo, etcétera, ¿no? Basado en esto, para que entiendan un poco, si no están muy en tema, qué es el gas lift, vamos a hacer una pequeña explicación, les robamos unos 4 minutos, pero crean que vale la pena, o creemos. Bueno, básicamente tenemos en superficie un cabezal de pozo que nos une el tubing con el casing y adentro del tubing tenemos una serie de mandriles a donde tenemos válvulas, que después las vamos a explicar, las válvulas de inyección de gas lift y el objetivo es inyectar gas por el anular del pozo, por la sección C, entre el casing y el tubing, ¿no? A una cierta presión y con un cierto caudal. El objetivo es ir con esa presión y ese caudal de gas abriendo las válvulas están todas abiertas inicialmente por la alta presión y el objetivo es poder inyectar dentro del pozo, en cada uno de los mandriles que contienen las válvulas, gas para darle la energía que el pozo no tiene para surtir. Sí, se instalan una cantidad de mandriles, digamos que se estiman por simulación. La idea es que con una presión que tenemos disponible, terminar pudiendo llegar a inyectar en el fondo del pozo. El objetivo es bajarle la presión en el fondo al pozo para, digamos, que pueda aportar de la formación hacia el pozo y desde el pozo hasta superficie. El gas lo que hace es alivianar esa columna. Y bueno, y esas válvulas están, digamos, estimadas para que a medida que va inyectando pueda ir bajando el nivel en la entrecolumna. Acá todo esto es líquido que está subiendo, pero a partir de acá es líquido y gas ahí adentro. Y por la entrecolumna, digamos, el gas sigue empujando el nivel, ese nivel pasa por dentro de la válvula que está por debajo. Entonces empuja el líquido hacia arriba, acá el gas, digamos, lo empuja que llegue a superficie
cuando este nivel llega a la siguiente válvula, comienza a inyectar acá, en el momento que comienza a inyectar, esta válvula está diseñada para que se cierre. Entonces es un sistema que digamos, a través del tiempo y que el pozo va declinando su producción, logra llegar al punto de inyección hasta el fondo del pozo, que sería el objetivo final. Se llama, estas válvulas superiores se llaman unloading valves, o sea, válvulas de, ¿cómo se llama? Desalojo de líquido, y las finales sería digamos, el punto operativo objetivo. Mi objetivo como ingeniero es que esté en el fondo el punto de inyección para que mi presión en fondo sea la menor posible. Este proceso que acá en la maqueta lo vemos que ocurre en minutos, en un pozo convencional dura 2 días, como mucho un día, y en un pozo no convencional, que sería el caso de vaca muerta, te puede llegar a durar 6 meses, 9 meses. ¿Por qué? Porque los pozos de vaca muerta, digamos, tienen grandes producciones, y estas producciones además van variando muchísimo en el tiempo. Entonces apenas nosotros como empresa tenemos la estrategia de instalar este sistema en una etapa temprana del pozo para tratar de adelantar producción, o sea, que digamos, en lo que es su declinación normal, tratar de que tenga un pico de producción y después continúe con esa declinación. Entonces, digamos, este proceso nos tarda de 6 a 9 meses. ¿Qué inconveniente nos trae esto como ingenieros? Es que es difícil optimizar un sistema que está en continuo cambio, digamos, está transicionando todo el tiempo, no está en un punto ya estable en el fondo donde yo lo puedo optimizar. Entonces, digamos, el objetivo principal era cómo hacer para optimizar un sistema que está todo el tiempo cambiando. Ahí es donde nosotros comenzamos como ingenieros y como equipo a estudiar, y este es el trabajo que, bueno, tardaba 4 minutos, fueron viendo, si habrán visto el video, que fue bajando de a poco y termina estando en el fondo. Bueno, todo esto, el objetivo de poder producir, conocer las variables y demás, el estudio de todo el proyecto que se está haciendo con el GasLift, como se pensó inicialmente, tiene como fin poder controlar el gasto operativo. Nosotros tenemos que ser capaces de poder reducir ese gasto operativo al final del día, producir lo más que podemos gastando lo menos posible, ¿no? Y un detalle, en las empresas vos me dice gasto operativo como el costo por barril producido. Entonces vos tenés 2 formas de optimizar ese gasto: o bajás en sí el costo, o de alguna manera lográs que la producción, digamos, se incremente o maximice, o se evite la menor pérdida. Bueno, ¿qué nos pasó? Cuando instalamos el GasLift, lo pensamos, listo, y empezamos a detectar que teníamos algunos posibles problemas, algunos se estimaron que inicialmente iban a pasar, y después tuvimos algunos desafíos. Entonces, había cosas que nos estaban atacando en nuestro proyecto, como puede ser, por ejemplo, cómo iba a ser el diseño de esta instalación de tubing con mandriles, cuántos mandriles teníamos que poner, qué presión de válvulas íbamos a tener que instalar, en qué profundidades, cuál era la capacidad disponible de nuestras instalaciones, cómo íbamos a gestionar esos recursos. Los materiales están en Argentina, hay que traerlos del exterior, hay proveedores habilitados para poder hacerlo, tenemos que desarrollar proveedores. ¿Cómo íbamos a trabajar contra el frac hit? El frac hit es cuando a un pozo que ya está en producción se le genera un pad vecino donde se perforan otros pozos y se tiene que hacer la estimulación, se debe hacer la fractura. Como esa fractura, que es tan cercana al pozo, el pozo padre que le llaman, el pozo más viejo en producción, cómo le iba a afectar esa sobrepresión que se genera al momento de hacer la fractura en un pozo que está relativamente depletado o con menor presión inicial. Lo que le pasa es que le llega del pozo que está, como ven, los pozos son horizontales, son 3 kilómetros hacia abajo, vertical, y más o menos 3 kilómetros en horizontal. Tiene otro pozo que está capaz a 150 metros, que se fractura, la fractura involucra grandes volúmenes de agua a alta presión y le llega esa agua al pozo vecino con el pico de presión. Entonces, un pozo que capaz te producía 60 metros cúbicos día, te pasa a producir 150 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, casi todo de agua. El pozo después termina recuperando su petróleo, pero en el momento tenés que ver cómo manejar la producción también del pozo. ¿Y qué pasa si esa sobrepresión hace que
en el fondo nos venga arena, que se nos rompa el pozo, se desempaquete la fractura y nos arena el pozo. Nos ha pasado también. Había que diseñar una estrategia de cómo íbamos a necesitar el colector de gas lift, qué elementos teníamos que tener para poder medir caudal, la presión, cómo íbamos a regular ese caudal, cómo todo esto iba a impactar en el CAPEX, que es la inversión que tiene que hacer la compañía para poder tener estas instalaciones, cómo íbamos a tomar esos datos de presión, temperatura, caudales y trabajar de manera remota, lo podríamos hacer, cómo hacíamos más efectivo eso, cómo monitoreamos y, por ejemplo, algunos problemas que no sabíamos que íbamos a tener, como es la parafina, ¿no? Cómo trabajar con un enfriamiento de un pozo, con crudos que contienen contenido de parafina y que esa parafina, que es una cera, te bloquee el tubing de producción. Todo eso es parte de lo que fue nuestro recorrido, que seguimos recorriéndolo y siempre van a aparecer algunas cosas que todavía no sabemos que nos podrían estar afectando, pero la idea fue poder atacar todos esos puntos lo antes posible y si no, generar nuevos proyectos para tratar de minimizar el efecto de estas adversidades. Bueno, ¿cuáles son? Muy relacionado con lo anterior, nosotros, como decíamos, queremos controlar el gasto. ¿Qué cosas tenemos que tener controladas o qué cosas deberían estar estables para que no nos afecte el gasto operativo? Es muy importante tener una excelente confiabilidad de compresión, es lo deseable, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos gas a alta presión y un determinado caudal de gas. ¿Está esa presión disponible? ¿Los compresores que vamos a utilizar para comprimir el gas tienen una eficiencia de operación de más del 90%? No se nos van a parar, no va a parar por alta temperatura. El caudal de gas que vamos a tener con todas las máquinas compresoras que tenemos es suficiente para todo el campo, las instalaciones. ¿Cómo vamos a trabajar con la variabilidad de producción de un pozo no convencional? Como mencionaba Luciana, empezamos con altos caudales, pero declinan muy rápido. Entonces, esa declinación nos va a permitir mantener un caudal de producción que justifique el gasto operativo, es estimable esa producción que vamos a tener. ¿Cómo vamos a trabajar con un pozo que cuando ya empieza a depletarse sufre de severe slagging, que es vienen bolsones de líquido y de gas, y entonces la producción no es tan estable? Bueno, puntos ciegos que no teníamos, las interferencias por heat, estos cambios de pasar a producir petróleo a tener toda la producción de agua, cómo íbamos a cumplir con los KPI de producción que establece la compañía para poder hacer redituable la operación. Para esto, para controlar este gasto operativo, el proyecto se basó en 4 ejes principales, que eran cómo vamos a controlar la deposición de parafina, cómo vamos a hacer el uso del equipo de alambre. El slickline es en nuestro pozo de gas lift, es el equipo, es el corazón de la operación en un pozo de gas lift. Nosotros no usamos equipos de pooling, estimamos que no vamos a tener fallos de nuestra instalación de gas lift, entonces el equipo de alambre lo que nos permite es ir a hacer cambios de válvula, ir a hacer mediciones y mantener el pozo de gas lift en óptimas condiciones de operación. Ese equipo de alambre, nosotros tenemos una unidad, estamos actualmente con 100 pozos de gas con producción de gas lift y con un solo equipo actualmente podemos operar todo eso. Pero para poder hacer eso con un solo equipo, operar esa cantidad de pozos, estuvimos estudiando mucho, porque lo que veíamos era, a medida que íbamos incorporando pozos, la necesidad de ese equipo de alambre para mantenimiento iba a crecer exponencialmente. Y bueno, después ahí Lu va a comentar sobre la presencia de parafina. Como mencionaba Lu, un pozo, esta es la curva de producción de vida de un pozo, ¿no? No convencional. Todos los operadores más o menos iniciamos la producción de igual manera. Empezamos urgentes, por casing o por tubing, la mayoría empezamos por casing. Y esto lo que hace es que el pozo produce altos caudales que están, como tienen mucha producción, vienen con alta temperatura. Trae desde el reservorio, puede lograr mantener una cierta temperatura que llega a superficie. Estamos hablando de más o menos unos 60 a 70 grados en superficie. Y producciones que van hasta los 450 metros cúbicos de bruta, ¿no? A medida que pasa el tiempo, si empezamos con un casing, surgiendo por casing, pierde presión el reservorio y es necesario
poder, para continuar produciéndolo de manera urgente y que no genere tanta pérdida de producción porque por resbalamiento, se le baja un tubing. Entonces eso es lo que genera, reducimos el área, aceleramos el fluido. Igual vemos que la temperatura comienza a bajar porque los caudales bajan. Acá, esto es muy, era para explicarlo, acá fue el COVID, nadie lo tenía planificado, dejamos de producir varios meses. Arrancamos el pozo, recuperó presión, volvió a tener todo un pico de producción, pero esto quiere ver, es reflejado de este tiempo que estuvo parado, ¿no? En toda la producción que no tuvimos y por eso recuperó presión y lo tuvimos que caudar. Y en algún momento, en el caso de Vista, se inicia la inyección de gas lift. Quizás en otra compañía, en ese momento, lo que se hace es bajar un bombeo mecánico o algún otro sistema de extracción. Generalmente es el bombeo mecánico. Luego, en este caso en particular, van a ver unos puntos en donde la bruta nuevamente se dispara. Eso fue que le pegó un flat hydro, ¿no? Y estimulamos un pozo vecino y le llegó el agua al pozo y la presión, ¿no? Y vemos cómo a medida que pasa el tiempo vamos obteniendo temperaturas cada vez menores. En algún momento los pozos comienzan a tener una temperatura que cae por debajo de lo que es el watt, que es la temperatura de aparición de los primeros cristales de parafina. Todo esto nosotros era teoría y lo fuimos comprobando en la práctica a medida que entrábamos a un pozo y empezábamos a detectar parafina. Entonces, lo que se hizo fue analizar cómo fue el perfil de producción de los pozos, se utilizó el equipo de alambre, se determinaron gradientes, teníamos muestra en boca del pozo y encontramos que más o menos por debajo de los 70 metros cúbicos, cualquier pozo en case, insurgente tubing o con gas lift, comienza a alcanzar una temperatura donde la presencia de parafina es notable adentro del pozo, la deposición ocurre adentro. Entonces esto nos dio la pauta de que en ese estadio teníamos que tener una metodología, una estrategia de control de la parafina. Y hicimos un proyecto que era el control de parafina, donde básicamente lo que se hizo fue estudiar 3 ejes, lo llamamos el triángulo de control de parafina, a donde estudiamos cómo íbamos a trabajar con los químicos, cómo íbamos a usar la temperatura, porque la parafina es como una vela, a alta temperatura se derrite, si de esa manera la podíamos limpiar, o si íbamos a utilizar este equipo de alambre por movimientos mecánicos remover. Todo esto lo que nos ayudó a entender y lo que pudimos mejorar era, nosotros teníamos un gasto, por ejemplo en este caso era 61% del gasto operativo del pozo estaba relacionado con el químico, 32% de los $100, por ejemplo, estaban atribuidos a ingresos con el equipo de alambre a limpiar y un 7% a componentes térmicos, ¿no? Estudiando cómo podíamos trabajar con las 3 variables en conjunto para tratar de reducir ese gasto operativo, logramos reducir ese gasto en un 20%. Todo esto fue en un periodo menor a un año. Un estudio muy exhaustivo que nos provocó una reducción muy importante del gasto operativo que teníamos. Y seguimos trabajando en el proyecto y logrando mejorar. Sobre esto en particular, nosotros escribimos otro documento, otro paper, en donde detallamos bien qué es lo que hicimos, qué es lo que aprendimos y cómo logramos actualmente a que la parafina sabemos que existe, pero tenemos un método de mitigación que nos permite saber que si no hacemos nada, el pozo se va a parafinar, pero si mantenemos una rutina de limpieza, el pozo sigue produciendo normal. Para nosotros ya no es un obstáculo, sabemos que está, pero lo mitigamos y podemos seguir operando normal. También redujimos el tiempo de cierre del pozo por limpieza. Exacto. Y no ingresamos con el equipo de alambre a limpiar. Entonces, ahí otro de los proyectos en los que estuvimos trabajando era el gerenciamiento de ese equipo de alambre. Cuando empezamos a tener problemas de parafina, lo que veíamos era que la necesidad, a medida que íbamos incrementando pozos, la necesidad de ese equipo de alambre crecía exponencialmente. Eso implicaba una operación de slickline ronda más o menos los $3.500 por día, ¿no? Es un gasto muy grande, más las horas de cierre de pozo.
si nosotros multiplicamos, íbamos a necesitar, bueno, para este año estaba estipulado entre 2 unidades y 2 unidades y media de equipos de alambre para poder mantener los pozos en producción. ¿Qué se hizo entonces? Determinamos cuáles eran las presiones y caudales en todo a lo largo de la vida de los pozos. Nosotros ya tenemos un poquito más de 5 años de operación, entendiendo qué era lo que necesitábamos con este equipo de alambre en cada una de esas etapas de vida del pozo. Entonces, sabíamos que íbamos a decir cuándo era necesario correr gradientes dinámicos para saber presión y perfiles de presión y temperatura dentro del pozo, cuántas veces necesitábamos ir a hacer movimientos de válvulas, etcétera, o limpiezas de parafina, ¿no? Todo este estudio nos permitió, por ejemplo, el gradiente dinámico, que era ir a medir, tomar esos perfiles de presión y temperatura, prácticamente los eliminamos, salvo excepciones que necesitamos para estudiar ese perfil, y utilizamos ecometría. Con la ecometría, que acá están los chicos de NQN, que les podría explicar, lo que hacemos es saber en qué mandril operativo estamos inyectando gas, ¿no? Eso es importante. Entonces, ya la unidad del equipo de alambre no la utilizamos para determinar cómo está operando el pozo. Eso lo podemos hacer con otra tecnología. La instalación, generalmente al principio instalábamos los mandriles con válvula ciega y después teníamos que ir a removerlas. Eso se hizo un rediseño, se bajan todas las válvulas calibradas, las parafinas, aplicamos otra metodología y también optimizamos el procedimiento operativo. Entonces, trabajando con todo esto que mencioné acá, renegociamos el contrato, encontramos el límite técnico y definimos el tipo de intervención. Esto lo que nos permitió es que desplazamos la necesidad de un segundo equipo de alambre en 2 años. Esto, a lo que es el costo operativo, es muy bueno. Así que a la empresa le gusta. Sí, que en realidad pasado, por este paper es del año pasado. Sí. Todavía estamos, más de 2 años ya. Sí, ya vamos. Sí. Y es más, usamos el equipo de alambre para aseguramientos ahora. Claro. ¿Qué pasa, Hugo? Nos centramos en 4 ejes para optimizar el costo. Sé que suena poco ingenieril hablar tanto de costo operativo, pero en realidad es lo que mueve el mundo, el dinero, además de es el mensaje, pero entonces bueno, mucho de nuestro trabajo como ingeniero es digamos hacerle ganar más plata a las empresas siendo ingeniosos, justamente buscando siempre nuevas formas de hacer las cosas o siendo más eficientes. Y ya que estamos, que me gusta la parte de sustentabilidad, siendo eficientes ayudamos al medio ambiente también, porque bueno, usamos menos energía para hacer las mismas cosas. Entonces, las otras 2 patas era optimizar el gas que usamos para justamente este sistema de extracción y la otra pata está más relacionada con la producción, que era esta fórmula que les decía de costo operativo, que es el costo respecto al volumen que producimos. Si yo logro que este volumen se maximice, es una manera indirecta de bajar también el costo operativo. Entonces, ¿cómo optimizamos el gas inyectado en un sistema de extracción gas lift? Seguramente esto, por lo que me contaron, todavía no vieron el sistema de extracción en el curso, pero cuando ustedes vean el libro, la forma en que dice que vos optimizás el gas lift convencionalmente es hacer una curva de performance, o sea, ¿cómo se llama? Eficiencia, sí, de inyección y digamos, del sistema. Uno se acostumbra tanto a usar las palabras en inglés que después que te cuesta, digamos, decirlo en castellano, que está mal. Entonces, lo que haces es, el pozo, vos vas controlando cuánto produce la producción de líquido total con el caudal que vos estás inyectando, ¿no? Entonces, vos decís, si le inyecto más gas, la lógica diría que cuanto más gas le inyecto, como que el pozo me produciría más porque, digamos, le aliviano más la columna, le bajo menos la presión en el fondo. Pero ¿qué pasa? Hay un punto límite donde empieza a disminuir la producción del pozo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben de fluidos, yo tengo un diámetro de caño, cuanto más gas le pongo a un flujo multifásico, llega un momento donde le empiezo a generar gran pérdida de carga. Entonces, esta pérdida de carga me hace el efecto contrario, me sube la presión en fondo, el pozo me empieza a producir menos. Entonces, la teoría que me dice el libro es que yo tendría que buscar el punto máximo de producción, yo le tendría que inyectar ese caudal al pozo para obtener la máxima producción.
eso es del libro. ¿Qué pasa? Después te dicen es que con el 30%, digamos, de cada inyectado, en general vos obtenés el 70% de ese incremental. Ese es otro punto de vista de, digamos, como decir, optimiza el gas que inyecto respecto a lo que inyectar más. ¿Qué vimos en la práctica en los no convencionales? Nuestros pozos tienen una gran variación de producción, lo que le comentábamos. Tenemos pozos con gas lift de 20 metros y pozos de gas lift con 120 metros. Entonces, encontramos 3 regiones de comportamiento de los pozos. Están los pozos que son naturalmente surgentes, o sea que en realidad podrían producir sin el gas lift, pero nosotros se los ponemos para obtener un adelantamiento de producción. Esos pozos tienen esta forma, encontramos, que sería lo que está acá dibujado, o sea, la pancita de cascarón de tortuga, como digo yo, y digamos ni un caudal a partir del cual si yo inyecto menos de este gas es como si no le inyectara nada, le resbala. Entonces este tipo de pozos, si yo quiero hacer un adelantamiento, tengo que inyectarle más gas que esto. Después un grupo intermedio que le llamamos semi-surgentes, que son pozos que si les saco la inyección de gas se mantienen surgentes pero tienen un límite. Hay pozos que a los 2 días se quedan, a los 3, digamos, tienen como una inercia, pero se terminan quedando. Estos pozos ya no muestran esto, ya empiezan a mostrar, digamos, una curva, digamos, cerrada y un límite donde ya prácticamente no producen, ¿no? Y después están los pozos de una producción que también tienen un límite donde ya no producen y necesitan cada inyección, pero lo que observamos es que cuanto menos cada tiene el pozo, digamos, más variabilidad hay en lo que el pozo produce, ¿no? Entonces es muy difícil construir esta curva cuando el pozo, digamos, no te produce de forma constante, ¿no? Y también es tan poco lo que varía la producción con la variación de cada inyección que en realidad no consideramos que estas curvas en los no convencionales te sirvan para optimizar el gas de inyección. Nada más nos sirvió para delimitar zonas, digamos, donde límites de caudal mínimo, de caudal máximo, zonas donde cambiamos el sistema de extracción, donde digamos, esta pérdida de carga es muy grande, y digamos, sería la zona donde nos podemos mover operativamente cuando nosotros estemos con los pozos en producción para encontrar el caudal óptimo pozo a pozo. Pero no tipo de libro como pasa en el libro que te dice construya la curva y ponga el 70% digamos, el 30% de inyectado, pero no el 70%. Por encima esta curva en los no convencionales te cambia mes a mes. Entonces sería casi muy difícil construirla empíricamente. Y por simulación no es confiable en los no convencionales. Es otro tema aparte que otro día se los explico, pero encima se las voy a hacer muy largo. Acá el traseborista puede presentar. Bueno, sí, ¿para qué nos sirvió esta familia de curvas también que construimos? Es para tener un sistema que administrar el gas disponible. O sea, yo por ejemplo tengo 1.500.000 metros cúbicos de gas para todo el campo, se me paran 2 compresores, paso a tener, no sé, 1.100.000 o 1.000.000 de gas disponible. ¿Cómo distribuyo el gas para minimizar la pérdida de producción? Entonces, con esas curvas construimos, digamos, una tabla de distribución pozo por pozo. Ahí en gris son los nombres de los pozos, los tachamos por temas de la empresa, pero serían los diferentes escenarios como distribuíamos cada inyección para minimizar la pérdida de producción. ¿Qué es otra forma que, como les comentaba, de optimizar el costo operativo? Era cuando ocurre, ¿cómo hacemos para minimizar la pérdida de producción cuando un pozo tiene un problema? Nosotros le llamamos el troubleshooting, ¿no? Vos detectás que tiene un problema y vas a solucionarlo rápidamente para evitar que ese pozo no esté o totalmente cerrado o con menor producción de la que tendría que tener. Cuando comenzamos con el proyecto, como me comentaba Vero, nosotros queríamos que fuera realmente un proyecto que pudiera, el ideal sería que fuera operado remotamente. Operado remotamente significa que no tenga gente en el campo. Obviamente tener 0 gente en el campo por ahora todavía es medio ideal, pero sí minimizar la gente en el campo. Entonces por eso es que se pusieron sensores de presión y temperatura en, digamos,
en, digamos, en todas las líneas de salida, las líneas de inyección del pozo, o sea, todas esas variables es como cualquier, digamos, ingeniería, en cualquier, hasta en medicina, vos siempre tenés variables indirectas para estimar lo que realmente está pasando dentro. Ustedes lo habrán visto en la facu. Por ahí vos no puedes ver con una camarita lo que está pasando dentro, pero por las variaciones de presión y temperatura vos podés estimar qué está pasando. Entonces, por ejemplo, si el pozo está produciendo, la temperatura se eleva porque el pozo trae, desde el fondo del pozo hay 120 grados, viene el líquido con temperatura y en superficie ve 60 grados. Si el pozo por alguna razón deja de surgir, vos ves que esta temperatura se te cae, no sé, a 25 grados. Enseguida te das cuenta que el pozo no está produciendo. También las variaciones de presión y temperatura te dicen cómo está produciendo ese pozo. Si te produce gas líquido, si te produce todo líquido, o sea, te da un montón de información. Y a eso nos dedicamos a inferir comportamientos con esas variables. Entonces, a través de esas variables, a través de las variaciones, es que nos construimos un sistema de alertas para poder detectar rápidamente las diferentes problemáticas que podíamos tener y que nos avisara todas las mañanas. Los ingenieros nos fijábamos y íbamos a atacar los problemas para minimizar la producción. ¿Qué pasa? Siempre siendo cada vez más ambiciosos, eso es lo que, como el paso mejorador, pero queríamos más. ¿Qué es lo que te viene y te dicen todos los gerentes? Yo quiero la producción hora a hora, como va variando, siempre te dicen quiero la curva, ver cómo las moneditas, tenemos gerentes que te dicen, me imagino como en el casino viendo las moneditas que van cayendo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Era ¿cómo podemos hacer para que esta optimización y este ataque al campo sea real time? Sería el hora a hora poder ir viendo el estado y vas y atacás a ver lo que está pasando para no perder producción y para optimizar todo el tiempo el costo. Bueno, se comenzó con un proyecto de inteligencia artificial, que bueno, decir inteligencia artificial involucra muchísimas metodologías que ustedes que son más jóvenes deben saber muchísimo más que yo sobre el tema. Cuando yo comencé, cuando tenía la de ustedes, eran redes neuronales, ha ido avanzando todo de una manera abismal. Bueno, hay diferentes metodologías con las que trabajamos con una consultora y lo que hacemos es, a través de estas variables que nosotros medimos, podemos estimar cuánto producen los pozos hora a hora. Entonces nos da la producción de petróleo, de agua, y tenemos también monitoreado el gas que le vamos inyectando, y entonces no solo sabemos la producción total, digamos, cómo va variando, sino tenemos workflows, o sea, ciclos digamos, de chequeo y detección que nos va avisando si, bueno, me estoy adelantando, pero nos va avisando qué problemáticas tenemos, bueno, ahora se las cuento. Esos parámetros de mejora que están ahí indicados son, cuando hicimos el paper, era un piloto de 16 pozos y eran las mejoras digamos, cómo funcionaba el sistema, lograba determinar cuánto producíamos, alrededor de un 94-95% de exactitud, que es un montón, porque en realidad el objetivo no es saber exactamente cuándo producir, sino poder tener controlada la producción, o sea, que no se te vaya ni para abajo ni también para que se te venga para arriba, siempre trae problemas operativos, o sea, estar atento a qué está pasando. Medimos en superficie, lo que me comentaba Verónica, antes nosotros teníamos que entrar con un equipo de alambre para ver el estado de funcionamiento en el fondo del pozo, que eran las válvulas estas que están en cada mandril, cuál está abierta, cuál está cerrada, si hay alguna que está funcionando mal. Eso vos le corres un perfil de temperatura. Este gráfico acá sería profundidad del pozo y este es la temperatura, la presión adentro del pozo, y esta es la presión del gas inyectado. Entonces, vos con el Slickline, en vez de ver ves la presión, pero la que más te dice dónde está inyectando es la temperatura. En la válvula que está inyectando vos ves como una disminución de la temperatura de inyección, entonces vos podés saber por dónde está inyectando. Lo que hacemos con nuestro tablero es estimar estos perfiles de presión que me van a indicar dónde está inyectando, ven acá dicen válvula operativa, a través de las variables que medimos.
Entonces, esto nos evita tener que ir con el equipo de alambre y nosotros podemos saber el estado de funcionamiento de nuestras válvulas y también nos va a tirar las alarmas cuando está funcionando incorrectamente. Así que eso es otra. Y bueno, lo que me había adelantado de que logramos a través de digamos, este llamado Virtual Flow Meter, que llamamos que la estimación de la producción y la detección de alarmas, podemos tener, no se llega a ver, pero estas son las alertas hora a hora y por pozo. Acá está tachado el nombre del pozo, pero te va diciendo, no se ve nada, está horrible. Bueno, pero te va diciendo el tipo de alarma, acá te dice el tipo de alarma que tiene, te va diciendo la merma de producción que tiene ese tipo de alarma. Están clasificadas por críticas, importantes. Si es un aviso nomás, te avisa que pasa algo, que no es hasta no tiene pérdida de producción. Y también te va diciendo el downtime. El downtime del día que viene habiendo y si no el downtime hora a hora. Entonces, el downtime es pozo sin producción. Pozo totalmente cerrado, sí. Obviamente tiene su error, pero es muchísimo mejor que no tener nada, digamos, ¿no? O sea, tenemos hasta ahora lo que venimos trabajando, vengo viendo como un 80% de asertividad, digamos, que es un montón, digamos, y la idea es ir mejorando, mejorando y mejorando. Y para el ingeniero operativo, a la mañana entras y ves que se te encienden las alarmitas, tengo que mirar este pozo primero, ¿no? Eso es. Y que te estime qué es lo que tenés que mirar como una posible causa, te ayuda a hacer más eficiente tu trabajo. Sí, además, a la mañana hay un sector que se llama el sector estadística que te dice cuánto se produjo el día anterior y hay cierta producción que nunca se sabe dónde se perdió, otro día les cuento por qué, se llama la merma no localizada, que este sistema te ayuda a entender dónde está. Entonces nosotros le pasamos esa información y logra en el sistema donde se hace el balance diario de producción, digamos que esa merma no localizada pasa a ser localizada. Y también, como dice Vero, ayuda al ingeniero a ir a ver a dónde tiene que ir a atacar la mayor merma de producción. Bueno, esta herramienta en el momento del piloto del estos eran los beneficios que diríamos que vimos. Este piloto que realizamos era lo que nos habilitó a que hiciéramos la masificación, que justamente ahora estamos en la etapa de masificación y lo tenemos aplicado a todos los pozos que tenemos con Masdip. Pero bueno, justamente el lograr optimizar el gas, el lograr bajar las mermas de producción, eso nos ayuda a mejorar el costo operativo, que era el objetivo principal que nosotros teníamos como ingenieros. Entonces, un resumen de todo lo que le venimos contando. Digamos, el tema parafinas, como comentaba Vero, dentro de lo que es vaca muerta, shale oil, es la mayor preocupación de todas las operadoras. Parece algo tonto, pero al final te llega a taponar los pozos, que el pozo se te queda sin producción, te tapona las líneas, te genera problemas en la planta de tratamiento, se gasta muchísima plata en químicos. Y justamente por eso es tan clave en todas las operadoras, es cómo manejas eso para bajar el costo operativo y que realmente vos tengas la mayor producción posible. Entonces, lo significativo de nuestro proyecto es que en vez de ver todos los puntos de ataque por separado, logramos una sinergia que realmente no estaba vista antes y que logró realmente una optimización al punto de que no es un problema ya para nosotros, sinceramente. Antes era una gran preocupación y ahora es como que el tema parafinas ya corre solo y estamos preocupados en otra cosa, en lo que es la merma, por ejemplo, detectar rápido otro tipo de alarmas, no sé. Hidratos, el hidrato es que el gas de la compresora te viene por ahí no está bien deshidratado y se te forma un cristal, digamos, de hidrato que te tapó la línea por un gran enfriamiento. Otro tipo de problemáticas y el tema de parafina ya no nos preocupa. Bueno, la optimización del gas inyectado, que digamos ahora ya estamos en otra etapa, o sea, probamos lo convencional y ahora estamos usando este tablero para entender justamente si vos ves
cuando tenés que bajar gas en los pozos, puedes estimar qué merma tenés, que es lo que les mostraba hace un rato, puedes hacer un sistema inteligente que te distribuya el gas de manera a minimizar esa merma de lo que allá aprendió de la respuesta real de los pozos. Entonces sería como una optimización real time de lo que va aprendiendo mismo de los pozos. Entonces es mucho, digamos, un escalón mucho más adelantado de lo que venía haciendo del libro, sobre todo por las no convencionales, por esto les contaba que varían tanto su producción y el sistema de extracción, digamos, no está en un estado estable, está en transición constante. Bueno, y el tema de poder detectar las alarmas, las problemáticas rápidamente, y bueno, la mejora, que ese es más un trabajo de ingeniería, de gerenciamiento de Big Bang, más un trabajo tipo más convencional de ingeniería. ¿Qué aprendimos? Capaz que esto para nosotros fue lo más importante de aprender a través de este proyecto. ¿Por qué? Porque lo veíamos como un iceberg, ¿no? Lo que se veía hacia arriba era, digamos, nosotros que veníamos por ahí en manejo de proyectos convencionales, digamos, obviamente no es que dejas de hacer las cosas que se vienen haciendo, por ejemplo, obviamente en esto de que la gente quiere que todo sea real time, hora a hora, muchas veces se olvidan que hay que seguir teniendo procedimientos de cómo hacer bien las cosas, excelencia operativa, lo que se dice, o sea, vos no te puedes olvidar en la agilidad, la famosa agilidad de la cual hablan todas las empresas, en que tenés que seguir respetando, digamos, las buenas formas de hacer las cosas que aseguren que la tarea esté bien hecha y también que cuiden a las personas y que no ocurran accidentes, que sabemos que en esta industria, digamos, se manejan muy altas presiones y temperaturas, hay que tener mucho cuidado y energías. El tema de seguir adquiriendo la información, o sea, documentar todo, que en esta agilidad muchas veces, digamos, se cree que no es necesario ya, y bueno, y que también hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Que lo que se hacía normalmente es insuficiente, y ahí es donde empezamos con que ya se debe medir las variables en tiempo real. Ustedes no lo llegaron a vivir, pero antes, por ejemplo, yo sí lo viví obviamente, la presión y temperatura lo registrabas en un papel con un lápiz, un compás. Todos los días te traían el papel, vos mirabas el papel, cómo había variado la presión, ese papel terminaba en cualquier lado, después se perdía. Ahora vos tenés todo online en tu computadora, lo ves a distancia, hasta te analiza eso, es genial. Y bueno, y algo importantísimo también es, bueno, podés optimizar algo que está inestable. O sea, esto en cualquier ámbito de la ingeniería, o sea, es básico. Si vos tenés cualquier un motor, lo que sea, que se está apagando, prendiendo, nunca podés pretender algo optimizarlo si por lo menos no lográs que tenga cierta estabilidad, que funcione, digamos, ok, correctamente. Entonces, a veces se olvidan eso las empresas y te dicen optimizar, a ver si, bueno, pero de base dame algo que ande bien, ¿no? Porque si no, no puedo optimizar. Y bueno, no los quiero aburrir, pero podríamos hablar un montón, pero más vale me gustaría saber, mucha información, de qué les gustaría capaz que les contemos, o algo que vieron o que les llame la atención. Acá les trajimos, miren, esta es una válvula que va en el mandril, está cortada porque se ve a la parte interna, tiene una vejiga que se le mete nitrógeno, que está a una cierta presión. Esta presión lo que hace es abrir y cerrar, no sé cómo hacer acá para abrirlo y cerrarlo, pero digamos, lo que hacen es jugar contra esa presión para abrir y cerrar la válvula. Y acá les trajimos una válvula que es igual, lo único que no está desarmada, donde le pasó gas con sólidos. Entonces, como si el gas que me está proveyendo la planta no está bien tratado, trae mugre, o sea, yo cómo hago para utilizar algo, se me rompe todo. O sea, de base, o sea, tu sistema, lo que decimos es, tiene que estar en condiciones, tiene que cumplir, digamos, lo que uno
pone de diseño, o sea, vos le decís una calidad de gas, vos le decís qué condiciones querés que tenga tu sistema para que funcione bien. Si no, nunca vas a poder optimizar algo que no funciona correctamente. Ese caso, por ejemplo, de esa válvula rota, de un día para el otro perdimos producción en el pozo y como ingenieros nos va a pasar y ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, nosotros vamos, atacamos, mandamos el equipo de alambre, resolvemos, pero como dice Luz, si las condiciones de diseño no se respetan, nosotros lo único que podemos decir es, esta es la alarma, estas son las condiciones, nosotros vamos a hacer esto, pero va a seguir ocurriendo si no se soluciona, por ejemplo, la calidad del gas que tenemos. Claro, el problema de base. En numerosos casos, si bien redujimos la necesidad del equipo de alambre por la parafina, después la vamos a tener que subir porque ahora tenemos otro sistema que nos daña las válvulas, ¿no? Es muy importante, lo van a vivir como experiencia laboral, de siempre estar en ese juego. Les van a pedir celeridad en respuesta, ustedes van a resolver, pero también tienen que levantar la mano y decir, bueno, mira, me está pasando esto por este motivo, ¿no? Es parte de la ingeniería poder dar esas explicaciones y resolver. Además, a veces vos encontrás un problema, pero tenés ocultos, no sé, 20, 30 más que todavía no detectaste, justamente porque hay un problema de base. Entonces, siempre vos tenés que estar, como nosotros decimos, como el investigador. Siempre que ocurra algo, pregúntate por qué pasa, porque tenés que ir a resolver el problema de fuente, digamos. Si no, vas a tener un montón de problemas a futuro. ¿Eso no trajo problemas compresores? Es que justo hablábamos con otro compañero que estos sólidos nos estaba comentando, seguramente es el aceite que digamos que se termina pasando y se termina generando como una arenilla negra, que es lo que estamos viendo en los colectores de los pozos. Entonces sí, es un tema de problemática en el compresor. No que pasa sólido a través del compresor, pues se destruiría, pero sí que ese aceite que pasa termina como formándose como una arenilla. ¿El funcionamiento de las válvulas es remoto o es autónomo de cada válvula que según la presión? Claro, vos tenés un simulador donde vos ves según la profundidad de tu pozo, cuánto va a producir, etcétera, a cuánto tenés que calibrar esta vejiga, a qué presión la tenés que poner y según la profundidad donde la vas a instalar. Entonces funciona solita, digamos. Compramos las válvulas, la mandamos a un proveedor, el proveedor las calibra, le inyecta el nitrógeno, lo presuriza a la presión que le decimos y para la profundidad donde va a estar instalada. Él calibra todo, nosotros bajamos esas válvulas en la posición del mandril que sugiere el simulador y que también la experiencia del ingeniero hace que decida bien cuál va a ser el diseño. Hay, digamos, el futuro de esto se dice que va a ser el gaslift eléctrico. Hay varias empresas que están trabajando y ya tienen la tecnología desarrollada, que ya está en algunas partes del mundo empezando a masificarse, donde vos instalás válvulas que están actuadas eléctricamente a través de un cable hasta superficie. Tiene un montón de ventajas eso, pero el tema es que es muy caro todavía, comparado con este sistema, como para instalarlo en cada pozo. Pero esa tecnología, digamos, ya está. Hay una clasificación para determinar el estado de avance de una tecnología y hay, por ejemplo, 2 empresas que ya están en el nivel TRL9, creo que se llama, donde ya se dice que está aplicado como que lo podrías hasta masificar. Ya es confiable, se dice, ¿no? En el exterior sí. ¿Cómo? En el exterior sí. Sí, son tecnologías que empezaron en los países fríos, como en Canadá y en Noruega, etcétera. ¿Por qué? Porque estas vejigas, la presión, como ustedes saben, ingenieros, la presión se ve muy afectada por la temperatura. Entonces, en los pozos muy profundos de esas zonas, varía tanto la temperatura en los pozos que son difíciles de que anden bien estas válvulas. Entonces, por eso es que empezaron con estos pozos que eran comandados eléctricamente. Y ahora lo que están empezando a hacer es implementarlo en Estados Unidos en algunos pozos, en los pozos de mayor producción. ¿Por qué? Porque es caro todavía, pero se está empezando en el yacimiento en el Permian, que también es no convencional, se está empezando a aplicar. Ya hay varios pozos más profundos ahora. ¿Una otra consulta? Tan aburrido. ¿Cómo se dieron cuenta que la válvula estaba rota?
la válvula estaba rota. Lo que te pasa es que esto tiene un orificio a través del cual pasa el gas y la idea es que te mantenga una presión en la entrecolumna. O sea, esta válvula se da cuenta que para que esté abierta vos en superficie tenés que ver 57 kilos. Si baja la presión a 54, esta válvula va a cerrar, por ejemplo, ¿no? Y vos lo que ves desde superficie es que esa presión de repente te empieza a bajar así, en picada. 54, 50, 40, 35, como que vos ves que el gas se te va. ¿Entendés? Claro, con el caudal que vos venías inyectando no logra mantener la presión. Es que se te rompió la válvula y pasa así. Entonces, eso es lo importante de estas válvulas, de estas variables indirectas de presión y temperatura. Enseguida te das cuenta cuando pasa algo. Enseguida. Porque el comportamiento pasa a ser totalmente anormal. Entonces ahí te das cuenta. En el trabajo diario se van a dar cuenta, como dice Lu, mirando presiones. La verdad que lo que yo hago como ingeniera es mirar presión, temperatura, veo gráficos, ¿no? Y a partir de esos gráficos interpreto. En el caso de esa válvula en particular, habíamos hecho una operación el día anterior, el pozo venía produciendo con unos 40 grados, venía pisteando como un campeón, lo mismo. Le inyectamos agua porque teníamos un problema operativo en un mandril inferior que estaba libre y por un hit se había llenado de arena el mandril. Entonces necesitábamos limpiar ese mandril, le metimos agua y terminó de hacer esa operación. El equipo lo pusimos en marcha y pasó de 57 kilos la presión de casing a 35 y un enfriamiento muy grande. Ese enfriamiento lo que nos daba la pauta era que el gas que inyectábamos, si bien no levantaba la presión de casing, estaba recirculando por algún punto. Según la presión, más o menos, por donde venían, vamos a buscar esta válvula. Nunca pensamos que íbamos a tener una válvula así. Pensamos que no cerraba, no Sí. que estaba. Es la primera vez que vemos una válvula en ese estado. Sí, pero ya veníamos teniendo en superficie detectados problemas de sólidos. Ya lo veníamos viendo, tirando la alarma, que revisen todos los sistemas, todo. Bueno, terminamos encontrando el primer caso en fondo. Y el tema es que si no lo solucionan pronto, nos da miedo que ocurra algo más grave. Seguramente, como dice Vero, como inyectó agua, al pasar agua con el sólido donde se agrava, digamos, la erosión en la válvula. Hay normas que rigen todo lo que es el gas lift y por ejemplo te dicen que cuando vos tenés que pasar agua a través del orificio de la válvula no podés superar un barril por minuto. Es una recomendación, digamos, para cuidar que no se te erosione la válvula. ¿Un barril o un barril y medio era? Un barril. El tema es que yo justo fui a un workshop de gas lift este año. Hicieron la prueba en laboratorio de ponerle un poquitito de sólidos. Se hacían pomadas las válvulas. O sea, ese límite de caudal que con agua solo anda perfecto, apenas le pones un poquitito de arenilla, te erosiona todo. O sea, es muy difícil decir entonces, ¿por qué agua hablamos? Porque cuando vos inicias un gas lift, hay líquido en la entrecolumna. O a medida que va bajando la inyección de mandril, tiene que pasar líquido a través de la entrecolumna hasta que llega el gas. Entonces vos tenés que poder hacer que pase líquido a través de la válvula sin destruirla, ¿no? Y entonces por eso tenés que asegurar que tu sistema no tenga mugre, ningún tipo de mugre. Y bueno, y es un tema. Por eso hay que cuidar la operativa. No es solo la teoría, en la práctica las cosas son más complejas. ¿Esto le ha permitido a ustedes mantener un control en las intervenciones que hacen, digamos, a demanda en base al programa que utilizan? ¿O tienen un programa de intervenciones para revisar y ver el mantenimiento que le hacen a las válvulas? Por eso tiene un desgaste, ¿no? Sí, de hecho nosotros con el proveedor que tenemos retiramos, cada vez que retiramos, como ingenieros van a hacer un montón de cosas, chicos. A veces uno piensa que vamos a hacer cálculos de matemática o físicos. Uno es responsable de retirar la válvula con el equipo de alambre, gestionar la bajada de esa válvula al proveedor, llenar la planilla y ver qué componentes, cómo salió, y todo un proceso de gestión que no nos habían dicho en la ingeniería que íbamos a hacer, pero que es muy importante porque a partir de eso todas las válvulas hasta el momento no mostraban ninguna falla significativa o un deterioro. No tenemos problemas o no teníamos problemas en gas lift de fallas.
veníamos tranquilos, solamente entrábamos a hacer mantenimientos preventivos o a determinar niveles o gradientes. Cada válvula que se saca por cualquier causa del pozo se manda a analizar, a chequear. Hasta ahora no había ¿Eso cada cuánto lo hacen más o menos? Es que no se hace un mantenimiento programado. ¿Por qué? Porque estas válvulas no están funcionando todo el tiempo. Vos las tenés estudiadas para que el punto de inyección vaya bajando y en teoría esa válvula tuvo su tiempo de vida, no tendría que en teoría funcionar más, entonces no tendría por qué romperse, ¿no? Porque hizo una cantidad de ciclos, digamos, ya está, inyectó, tendría que cerrar bien. Si hubiera fallado en el momento que tuvo que operar, vos hubieras visto una pérdida, ¿no? Que la presión de casing no te lograba mantener la presión. Sin embargo, el tema de los sellos hay que controlarlo cada cierto tiempo porque eso se degrada. Sí, pero nosotros lo podríamos detectar con las variables si tenés una pérdida. Y además usamos la herramienta de Ecometer, que por ahí lo pasamos muy por arriba, pero lo que hace son disparos. ¿Quieren explicarlo los chicos? No. Acústico, claro, por entre columna y por directa, y escuchás, digamos, si pasa a través de la válvula, la onda mecánica del otro lado. Entonces, si hubiera una pérdida, podés detectar si hay comunicación o no. Son maneras indirectas de diagnóstico, pero vas a hacerlo si vos sospechás de algo. Nunca vas a hacer un mantenimiento preventivo por las dudas. ¿Por qué? Porque, digamos, en los pozos siempre las cosas son bastante de relojería, ¿no? Y vos, por ejemplo, tenés en el pozo 10 mandriles. Yo si voy a pescar 10 válvulas y cambiarlas por otras nuevas, por hacerle un mantenimiento, lo más probable es que después alguna quede mal. Entonces, en realidad voy a ir a hacerlo de forma correctiva, en la que yo vea que funciona mal. Y además 10 válvulas son 3 días de operación mínima de equipo de alambre, pozo con el pozo 8 cerrado horas a 50 metros cúbicos, la ficha del casino no cae, nuestro gerente me llama. Sí. O sea, por eso y no bajamos el costo operativo. No nos permitiría, tenemos que justificar el ingreso, ¿no? Además, la ingeniería de producción tenemos un dicho: pozo que anda bien no se toca. Lo otro que te quería consultar era ¿ustedes cuántos pozos ponen en producción año? ¿En qué tiempo de que ponen en producción? No sé si lo mencionaste, pero no recuerdo. Directamente le conectás el gas lift. Sí. Eso tiene un tiempo de depletación. Sí. Tengo entendido que son entre 9 y un año, 9 meses y un año, pero ustedes dijeron que lo ponen antes. Nosotros lo podemos poner a los 9 meses, lo hemos puesto casi hasta los 6 meses, pero tiene que ver con otros temas estratégicos también, no solo adelantar producción. A veces son temas de disponibilidad de equipo para ir a intervenir el pozo, a veces es porque sabes que el pozo va a tener un flat hit, que es esto que le pega de otro pozo al lado, el pico de agua, de presión y demás, y vos tenerlo ya listo con el tubing y con el sistema de gas lift, te asegura que el pozo no se te va a morir. ¿Por qué? Porque el pozo se te llena de agua hasta arriba del todo y hay veces que capaz no queda con energía y el pozo lo abrís y no te produce. Entonces vos teniendo los lift podés justamente ayudarlo con el gas para que produzca y saque esta agua y termine ayudándote a recuperar el petróleo. Entonces, por eso es que no es una regla tácita, pero más o menos a los 9 meses estamos bajando. Puede variar por otras razones, ¿no? Estratégicas. Sí. Antes de bajar las válvulas, ¿hace algún tipo de limpieza por entrecolumna para antes de inyectar gas tener? Vos cuando bajás el tubing con el packer, digamos, el sistema, con los mandriles y demás, vos limpiás el pozo, le haces varios lavados, se dice, con fluido para tratar de sacar la arena que pudo haber quedado de la fractura. En realidad cuando bajás la instalación ya limpiaste, pero también limpias antes de bajar el sistema de extracción. Sí, es una limpieza. Antes se recircula el tubing con las válvulas ciegas, ahora ya con esa limpieza que menciona que hace el equipo que va a bajar la instalación de tubing con los mandriles y las válvulas ya las